Diana Verónica y Tony dan la bienvenida a nuestro invitado de la mañana. Hoy nos acompaña. Bueno, aquí ya estamos conversando, son las 8 de la mañana con 10 minutos. Vamos a hablar sobre la realidad nacional con Julio Valdivieso. Él es abogado de la República, analista político, entrevistador en tiempos de campaña, ¿verdad? En tiempos de elecciones. Activa su programa, ¿no es cierto? El hambre yuca. Activa su programa, ha sido funcionario público, ¿verdad? Así que conoce muy bien la situación nacional. Siempre está pues viendo la realidad, cómo está la situación. Y creo que podemos partir la charla de hoy por los últimos acontecimientos. Dijo la encargada de negocios, Jean Mains, con Moisés Urbina hace una hora aproximadamente, sí, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, primero que todo, bienvenido, Julio Valdivieso. Buenos días, Diana, Tony, es un gusto estar con ustedes. La verdad que aquí uno se desestresa, ¿verdad? Eso. Es una forma de catarsis. Es un desahogo. Un desahogo. Me permiten hablar. Sí. Dijo la encargada de negocios: estamos mirando quiénes son los jefes de las decisiones. Podríamos ampliar la lista Engel, dijo. También dijo que reveló que habían tenido en la embajada la oportunidad de platicar con los exmiembros de las ICIES, en la entidad que estaba investigando 12 casos de posible corrupción relacionados a funcionarios del actual gobierno, pero que fue anulada por el presidente Nayib Bukele. Y dijo que sabíamos sobre los casos, obviamente había casos de corrupción que están cerca del gobierno actual y no están persiguiendo los casos. Y bueno, lo que se conoció ayer es que los 5 magistrados de la Sala de lo Constitucional están en esta lista. Bueno, mira, yo quisiera agregar otras declaraciones que acaba de dar Jean Mains. Lo que estamos viendo es claramente un declive de la democracia en El Salvador. No es solo palabra mía, es básicamente el consenso en Washington, que está diciendo tanto el lado republicano como el demócrata. Queremos una buena relación con los salvadoreños, vamos a ver caso por caso nuestros programas y seguir los que llegan directo a la gente. Seguiremos cooperando con las vacunas porque estamos en pandemia. Vamos a seguir buscando caminos para trabajar con los salvadoreños, pero no podemos mirar para otro lado. No hay opción. Si nosotros no decimos algo, ¿quién más lo va a decir? Estamos comprometidos con El Salvador y con los salvadoreños. Vamos a seguir tratando de buscar ese camino hacia adelante, de trabajar en áreas en común, como lo hacemos con la donación de vacunas. Yo creo que es importante aclarar, pues, ¿verdad? Porque también este tipo de situaciones, de lo que se conoció ayer de la lista Engel, de repente puede poner en preocupación, ¿verdad?, al salvadoreño común y corriente que está aquí, los que están luchando por salir adelante en los Estados Unidos. Entonces, preocupa, yo creo que lo más importante de esto es que preocupa las relaciones de Estados Unidos en El Salvador, precisamente por esta cantidad de salvadoreños que están en Estados Unidos tratando de lograr una legalización de su estatus migratorio, Julio. A ver, yo tuve la oportunidad antes de venir de ver una parte del programa donde estaba la encargada de negocios y por supuesto en el lenguaje diplomático que ella usa. Ella es una diplomática de carrera, ¿verdad? Si algo tienen los americanos es que la política exterior siempre la mantienen en una sola línea, ¿verdad? Es más, en una de las preguntas Moisés trata de separarle, de decirle, bueno, mire, está bien usted como encargada de negocio, pero ¿qué piensa Inmen en su carácter personal con respecto a la institucionalidad del país? Y la señora le da la respuesta diplomática exacta. Le dice, mire, yo no me puedo separar de mi cargo, yo soy la voz del gobierno de los Estados Unidos y cualquier cosa que yo diga a título personal puede interpretarse que es a título de gobierno. Entonces, sobre ese punto no está, aunque ya más adelante en las declaraciones te lo deja entrever muy claro lo que va a venir. Lo que tú dices es que respeta la institucionalidad. No, es una diplomática. Y hay que saber entender el lenguaje de los americanos. Ellos tienen sus propios tiempos y el tiempo de los americanos no es el tiempo tuyo ni es el tiempo mío. Ellos saben en qué momento hacen sus cosas y caminan al ritmo de ellos. Sí, porque tienen una estrategia a seguir. No es improvisación, improvisación, es lo que tú dices. No es improvisación lo que dicen. Entonces, sí creo yo que es preocupante cuando deja entrever, ¿verdad? Dice, bueno, aquí hemos sancionado a 5 personas por no considerarlas, dijéramos, que fueron electas legítimamente. Bueno, entonces lo que la gente se preguntaba, bueno, pero ellos fueron electos, fueron designados. ¿Qué pasa con los que tomaron
las decisiones de esa designación. Ahí lo deja ver claramente que están evaluando seriamente, ¿verdad?, ampliar esa lista, así que no se trataría que lo vayan a hacer. Y yo creo que no solo es en el tema puramente diputado, hay otras cosas que van a salir desde este punto de vista de la lista. Ahora, ¿por qué la lista genera tanto morbo, y todos están esperando ese tema? Por los efectos que esto produce, ¿verdad? No solo es un efecto de la visa propiamente dicho, esa es una de las consecuencias, sino que de conformidad con esa ley abre la posibilidad de poderles aplicar otra normativa orientada más a bienes, más a dinero que puedan estar. Así lo dijo, de hecho, ella, ¿verdad? Que comienza la investigación de bienes. De los Estados Unidos. Entonces, ese es el efecto, dijéramos, más inmediato que se va a tener. Yo en un momento dije, bueno, aquí pesa más esa lista que una sentencia, ¿verdad? Por el efecto que esto tiene. Además, tenés que tener claro, Diana y Tony, de que nuestra relación con nuestro principal socio comercial, tenés a casi 3 millones de salvadoreños, debe manejarse con muchísimo tacto, con pinzas, ¿verdad? Precisamente por esos efectos. Allá tenemos que, si bien es cierto, nuestros hermanos salvadoreños no están de gratis allá porque no les están regalando nada, pero generan estabilidad para ellos. Hay que estar en buena lid bajo el concepto de una reciprocidad que en materia internacional eso debe privar. ¿Qué es lo que deja esta posición muy claramente? Que esto no ha terminado, esto sigue como estas películas que dan en Netflix, ¿verdad? La primera, la segunda temporada, falta la tercera temporada. A ver, Julio, queda claro que la lista, bueno, el presidente dijo que la lista no tiene nada que ver con corrupción, sino que es pura política e injerencia de la más bajera, dijo. En la posición política del presidente, ¿verdad? Ahora hay que entender, los americanos, para ellos, eso de darle una visa a una persona, eso es ellos lo consideran como un privilegio para las personas que solicitan visa. Es más, el hecho de tener una visa no te autoriza automáticamente de que tú vas a ingresar a los Estados Unidos. Si la persona, el oficial de migración que está en los Estados Unidos te dice, hey, no entras aunque tengas la visa, no pasas. Esa es una prerrogativa desde la óptica del gobierno de los Estados americanos. En todo el derecho de quitarla y ponerla a quien ellos consideren. Julio, hasta hace unos meses el gobierno decía que Estados Unidos era el socio confiable, pero ahora como que el lenguaje diplomático subió una rayita. O sea, se están diciendo cosas que antes las matizaban, las moderaban. Ahora el lenguaje es un poquito más alto, más fuerte. No somos a nivel diplomático. No somos patio trasero de nadie, incluso de las dos partes. De las dos partes. Yo creo que el país está entrando en un punto de inflexión que debe ser, dijéramos, meditado. Hay límites, hay reglas que no se pueden pasar porque no hay retroceso después. Es por supuesto que aún con todo y lo fuerte que puede parecer, está dentro de los cánones de la diplomacia, ¿verdad? En cuanto pues, todos los países tenemos la autodeterminación de los pueblos, tenemos todo el derecho pero tenemos que ser claros de nuestra propia realidad. Salvador, tenemos recursos, aquí no hay petróleo, el único río que tenés es Charca allá, es el Lempa, ¿verdad? O sea, ¿qué tenemos nosotros de recursos naturales para decir estamos en una posición quizás lo único es la parte geopolítica que tiene el país en relación al Triángulo Norte, ¿verdad? Por eso es que creo yo de que debe de bajarse el lenguaje, el tono, porque esto es como una bola de nieve, ¿verdad? Si esto empieza a rodar, yo tengo la esperanza de que la prudencia diplomática va a entrar en juego, porque hay cosas que uno no ve, ¿verdad? Pero son las que en un momento valen. Hay cosas que no se dicen, pero se hacen. Y otras cosas que se hacen, pero no se dicen. Pero que no tienen trasfondo, dices tú al final. Pero me parece que o sea, quien lidera la política, o sea, la parte diplomática, al menos
a nivel de comunicaciones es el presidente. Yo no veo a la canciller por ninguna parte, nunca, o sea, a menos que esté operando, como dices tú, de otra No, manera. pero un rol debe de tener la canciller, es decir, si ese es el rol de ella. Ese es el rol de la canciller, jugar ese acercamiento, limar esas perezas, ¿verdad? El lenguaje diplomático. Tú mirabas, hay reuniones, incluso recordaba Pearl Harbor. Estaban en una reunión diplomática y estaban bombardeando en ese momento. Entonces yo creo que hay cánones en materia diplomática, hay mucha tela que cortar, no todo lo que ves, lo que simplemente aparece, hay muchas cosas debajo de eso. Dice que el país está en un punto de inflexión. Yo, ¿Tú lo yo dices? lo veo por lo que pasó el día 15 de septiembre, ¿verdad? Veo que esto debe llamar a la reflexión a todas las fuerzas del país. Creo que esta polarización no está llevando a nada bien al país. Y al final todos vivimos en esto. O sea, no solo es el hecho de que si cae una persona aplaudimos. Este país, aquí vivimos casi 6 millones de salvadoreños, que tenemos que ver día a día cómo estamos. Y en la medida en que estemos fortalecidos, en la parte, dijéramos, por lo menos quiero seguir creyendo que estamos en un Estado de Derecho, porque ayer en otra discusión decía, no, me decían, mira, aquí ya se terminó todo, entonces apaguemos la luz, pues, vamos. Yo creo que no debe ser ¿Cuál es esa. el concepto de aquí ya se terminó todo? Ya, ¿Aceptar las cosas aceptar como las quiere como una son, persona? ¿no? Yo creo que hay reglas. El Salvador vive un Estado de Derecho y el Estado de Derecho significa eso, derechos pero también obligaciones, ¿verdad? El imperio de la ley, el principio de legalidad, que es lo que más le hace falta a este país, ¿verdad? De aquello de que el funcionario, a diferencia del privado como tú o del ciudadano común, nosotros podemos hacer lo que la ley no nos permite o no nos prohíbe. No nos prohíbe. ¿Verdad? En cambio, el funcionario solo puede hacer lo que la ley expresamente le manda o le mandata. Creo que si solo con esas cosas, con solo cumplir el principio de legalidad que debería ser el actuar de la administración pública en términos generales, los 3 órganos de Estado, habríamos avanzado el 50% de nuestra problemática. Pero no puedes estar en base a discrecionalidades, en base a lo que yo creo, hoy me levanté con este criterio, pues esto es lo que voy a hacer. Siento yo que eso es el mayor daño que le está haciendo al país. Julio, hay un momento de inflexión, de acuerdo a lo que tú expresas, por situaciones como la del pasado 15 de septiembre. Fue una manifestación no convocada por partidos políticos. De hecho, no figuraron los partidos políticos, figuraron personas comunes y corrientes, organizaciones, personas que defienden el Estado de Derecho. Es decir, y yo creo que esto también hay que ponerlo en su verdadera dimensión, porque muchos no les interesa el Estado de Derecho, pero el Estado de Derecho no es más que cumplir las leyes de la República, ¿verdad? Cumplir lo que dice la Constitución y las leyes de la República, que son es el marco a través del cual nos movemos como sociedad. ¿Qué se viene después de esto tomando en cuenta, o qué se podría venir después tomando en cuenta que el Estado de Derecho se sigue irrespetando? Yo creo que lo que pasó el 15 de septiembre, como muy bien lo ponen ustedes, no fue convocado por ninguna fuerza política, porque me decían, es que Arena y el Frente pudieron manipular que era la manifestación. Y les digo, eso no puede ser. Y básicamente porque si están reducidos a la mínima expresión, si nos vamos a las encuestas, ¿qué poder de convocatoria puede tener un partido político de esa decisión? Entonces, es más, la gente no se quiere mezclar. Mezclar con ellos. Exacto. O sea, no veo en realidad que eso pudiese ser una de las valoraciones, ¿verdad? Aunque ahí vi a mucha gente del Partido Arena y del Frente andaban en ese tema. Otra cosa que me llamó la atención es que yo calculaba un 60% de la marcha, gente joven. O sea, raro ver que el joven vaya se está involucrando en ese tema. Y algo es que viste distintos grupos, ¿verdad? Cada uno con su propia forma y su propia problemática. Tú tenías por un lado jueces, tú tenías, y me decía uno, pero eran poquitos. Entonces le digo, mira, bueno, toda moneda tiene 2 caras, depende de dónde la querrás ver. Sin embargo, independientemente del número de gente que fuera, todos tienen derecho en este país a manifestarse. Es un derecho reconocido en la parte dogmática de nuestra Constitución, que es el derecho
es la libertad de expresión. Es el último derecho de los que deberíamos nosotros de no dejar perder. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado siempre? Que un momento es que la gente, cuando un ciudadano llega a la presidencia, se vuelve presidente de los que votaron y de los que no votaron por la persona. Entonces, siento que independientemente del número de personas que hayan ido a esa marcha, es una forma de externar, de no compartir algunas de las decisiones. Unos iban por la ley Bitcoin, otros iban por los despidos del órgano judicial, otros iban por el tema de las reformas constitucionales. Es decir, había un sinnúmero, dijéramos, de argumentos para haber ido, pero independientemente de cuál sea el tuyo, estabas dando una clara manifestación de que no querías determinada acción. Y eso tienen todo el derecho de manifestarse. Aún hubieran sido 3 gatos los que hubieran ido. Lo que menos había ahí era políticos. Los Gracias a Dios. Los médicos también andaban ahí. Sí, exacto. O sea, y gracias a Dios que habían ido los políticos, ¿verdad? Sí, porque si no hubieran deslegitimado cualquier acción. O sea, por supuesto que habían, porque no puedes negar, ahí andaban. Sí. A lo que me refiero que no fue convocada por ellos, ni fue acuerpando a no, ningún es que si partido los hubieran político. convocado no hubieran llegado nadie. Exacto, ni tampoco fueron, como te dijera, las personas que salieron a relucir dentro de esa marcha. No, pues. como tú decís, ahí habían profesionales, habían médicos, gente que ha sido despedida, es decir, como que había un denominador común, que era la inconformidad, independientemente del tema a lo cual lo hace. Creo que eso, por eso hablaba que tomar un punto de inflexión. Si tú revisas, yo tenía años de no ver una manifestación no convocada, no llevada, porque aquí es fácil, ya será, si vos me regalás $30 por persona, te llena un estadio Cucatlán, ¿verdad? Pero el tema es que la manifestación es un síntoma que hay que ponerle mucha atención. Vaya, tú dices que esta manifestación era de distintos grupos, cada uno con sus propias problemáticas, y lo fueron a expresar. Yo creo que está claro que no fueron convocados por partidos políticos, que cada quien salió porque quiso salir los que estaban ahí. Pero a la luz del discurso de la cadena del presidente y la forma en cómo quiso minimizar la marcha o descalificarla o decir que fue financiada por potencias extranjeras y todo lo que dijo, al parecer esas demandas y esas problemáticas no van a ser escuchadas a la luz del discurso del presidente. No sé si va a ser, esa va a ser una decisión. Por eso hablaba de que es necesario hacer un alto en el camino y evaluar las situaciones. Todas decisiones tienen consecuencias. A mí nunca me ha preocupado la decisión, sino la consecuencia de la decisión. Esas son las que todo funcionario, toda persona debe evaluar, ¿verdad? Y te lo pongo de un ejemplo para que pueda ser digerido por los radioescuchas. Alguien va en la calle, te pegan una bandeada de aquellas que te sacan hasta la 4ª generación, tú tenés un arma, puedes reaccionar y vas a hacer una acción y puedes matar a la persona. Sí, es una posibilidad. Pero las consecuencias de esa acción es la que viene, es el vuelto que viene. Entonces, creo que esto lo que debe de meditar es que no se deben de cerrar los espacios por los cuales los mecanismos de inconformidad se pueden hacer. En otras partes del mundo, al presidente le sacan hasta la 4ª generación, le dicen todo. A un funcionario le dicen todo, ¿verdad? Pero hay límites, hay formas, ¿verdad? Entonces, nosotros, gracias a Dios, tenemos todavía esa libertad de expresión sin juzgamiento previo. Es decir, no hay censura previa a tu forma de pensar o de decir. Claro, si vos te extralimitas y en ejercicio de ese derecho dañás el honor, la intimidad, pues te van a procesar, eso no te va a salvar. La ventaja es que no hay censura previa, ¿verdad? Hay un derecho de asociación incluso, también reconocido por la Constitución, y entonces yo no entraba a una discusión de si fueron 15 o si fueran 2.000 o 50.000. Eso no, para mí el número no es lo determinante, ¿verdad? Sino es el mensaje político que manda de que hay también personas que no están de acuerdo en algunas acciones que el gobierno hace. Julio, el objetivo de las personas que trabajan en el derecho, como tú, es impartir justicia.
Así buscar la verdad e impartir justicia. Y en este país se ha hablado por años de los problemas dentro del sistema de justicia, ¿verdad? Y se han hecho señalamientos serios de temas de corrupción, ¿verdad? Y de manipular, ¿verdad? Al final del día, todas las situaciones para no buscar la verdad, sino que estar dando privilegios a ciertos sectores. Y esos son los argumentos de la propuesta de reformar la ley de la carrera judicial, que se aprobó de alguna manera express y que la Corte Suprema de Justicia, quienes son los directamente involucrados, nunca se pronunciaron al respecto, ¿verdad? De acuerdo a muchos, pues deberían haberlo hecho. Pero también recordemos que es una sala de lo constitucional que ha sido electa por la actual Asamblea Legislativa. O sea, se necesita, después de esa situación, hemos conversado con varios representantes de organizaciones que manejan el tema jurídico y dicen, sí, es necesario hacer, pero esa no es la forma. O sea, jubilar jueces porque tienen 60 años o porque tienen más de 30 años de servicio, porque cumplieron 30 años de servicio, esa no es la justificación. Pero sí se necesita, ¿verdad?, reformar el sistema judicial. ¿Qué pregunta más difícil de responder por la realidad? Hace más de 2000 años, un gran pensador ulpiano dijo que cuando definió qué es la justicia, es dar a cada quien lo que le corresponde, dijo. En aquel momento no se entendía y de hecho nuestro código anterior así lo vislumbraba. Nadie en este país, sobre todo los abogados que ejercemos la noble profesión, el apostolado, este servidor ha formado profesionales del derecho por más de 25 años en diferentes universidades del país. Conozco la problemática y desde que yo estudiaba derecho fui colaborador jurídico de los tribunales. Ya el tema de la corrupción en el sistema se hablaba. Nadie puede negar que en este país hubo selectividad de la justicia. Nadie puede negar en este país que hubieran resoluciones que se compraban. Incluso decían, mire, es que todo camarón tiene su sacador. Eran expresiones que se escuchaban todos los días en los tribunales, ¿verdad? Pero la gran pregunta que nos hacíamos todos, bueno, ¿y quiénes eran los llamados a depurar el sistema judicial? ¿Quién le va a poner paro a esto? La Corte. Hay una sección de investigación profesional en la Corte. Bueno, todos desde que empezamos la carrera de Derecho, todos estamos fiscalizados. Ahí tenemos nuestra hoja de vida hasta la más mínima denuncia. Entonces, nos cuidamos desde que somos bachilleres de tratar de actuar dentro de los límites o dentro de los cánones del respeto. Sin embargo, lo decía hace 10 años yo en un foro, decía, miren, si ustedes no actúan como corte, le están haciendo un gran daño al órgano judicial, porque hay excelentes jueces, honestos, de carrera, y hay otros que Dios me libre, con Dios me guarde, que hay que pasar con la espalda pegada a la pared. Pues. Entonces no lo podemos negar, pero de eso a que digan todos los mayores de 60 años son mañosos, son corruptos y se van, y los de menor para acá son los buenos, totalmente incoherente. Pero ¿y entonces por qué no se ha hecho? Por una razón, hay demasiada coparticipación, digo yo. Todos tienen la cola pateada o todos les... Hay que entender el sistema judicial, ¿verdad? Hay que entender la realidad del sistema judicial. Creo que si a esto no abonó la retórica que hicieron los diputados cuando crean la ley, dice creamos la ley para depurar el sistema judicial. Pero cuando tú la lees, ahí no hablas nada de depuración. No, hablas solo de edad. De quitar a las personas que tienen 60 años de edad o 30 años de servicio. Cuando, oígaseme bien, formar un juez no es comida de esquina. O sea, lo que el Estado invierte en formar a un ente judicial no es lo mismo el perfil de un juez que el perfil de un abogado en el libre ejercicio de la profesión. Nosotros los abogados en el libre tratamos de buscar la verdad de nuestro defendido. El juez busca la verdad para las partes que están en ese litigio. Y ellos tienen dos cuestiones muy fundamentales, que son el criterio o el sentido de equidad, ¿verdad? Y la razón de buen sentido.
Sentido común, que muchas veces no es el más común de Que los no es el sentidos. más común ¿verdad? de los sentidos. Pero un juez resuelve con esos dos instrumentos. Y esto solo te lo da la edad. Es decir, la experiencia en el ejercicio del cargo. No digo que un juez joven no pueda hacer, porque para mí la edad no debe de determinar si una persona es buena o es mala. Hay gente vieja, ¿verdad?, que es mejor que una persona nueva o viceversa. Hay gente joven con mejor talento que una mayor. En el caso de los jueces, lo que vale es la experiencia, lo que vale son la trayectoria, sus resoluciones. Bueno, y si no, mira los Estados Unidos, pues que es el que ponen de ejemplo. Ahí el bicho, el juez más bicho, tiene 70 años. Ahora, Son de por vida. Los cargos son de y por además vida. son vitalicios. Yo sí creo una cosa, Diana y Tony, que debe de haber una ejemplarización en el sistema. Tiene que haber una individualización de aquellos malos jueces, ¿verdad? Porque no podemos negar ni tapar el sol con un dedo. Todos estamos a favor de que haya una depuración. De hecho, lo exigíamos, que era el único sector que no había entrado. Aquí se depuró la Fuerza Armada después de los acuerdos de paz. Se ha depurado la Policía Nacional Civil. Entonces, que Corona tiene el órgano judicial que no se podía depurar. Pero decime, yo por lo menos no sé cuántos jueces han depurado. ¿Es posible que lo hayan? Sí, pero queríamos saber. O sea, la Corte debería decir, bueno, fulano, sutano y mengano, después de darles el derecho de audiencia, ¿verdad?, hemos llegado a la conclusión y esta es la sanción. Eso sí es ejemplarizar. Pero cuando no hay ejemplarización, entonces surge la figura, se llama impunidad. Tú sabes que, no sé ahora cuánto será, pero llegó un momento a decirse que el 97% de las tenían las posibilidades de no salir condenado en ningún tipo de proceso. Ese era lo que el sistema manejaba en el país. Y fue haciendo como la cenicienta de todo esto. La Asamblea Legislativa siempre ha sido, dijéramos, el órgano más explotado, a pesar de que tiene el presupuesto más bajo de toda pero a la Asamblea Legislativa le pasan escáner, el órgano judicial no. Entonces, finalmente te quiero decir que yo comparto el tema de la depuración, sí. Creo que es necesario para salvaguardar aquella cantidad de jueces honorables. ¿Dónde no comparto? En la forma, en el método, y mucho menos decir que todos los mayores de 60 años son los mañosos o los corruptos. Mira, y me recuerdo, Tony, cuando hablamos con Julio, luego del 1 de junio, ¿verdad? ¿Te recuerdas? Cuando hablamos de los cambios en la Sala de lo Constitucional también. Y entonces decía Julio, sí es necesario, pero no es la forma. Vamos a lo mismo. O sea, es necesario hacer todos los cambios a manera de volver transparentes los procesos. Eso es lo que no entiendo. Es decir, tienen correlación de fuerza, la tienen perfectamente. Digo, ¿por qué no hacer las cosas como deben de hacerse? O sea, no, honestamente no veo por qué no hacerles un debido proceso. ¿Por qué no acortar los tiempos para hacer? ¿Sí? Les decía yo cuando evaluábamos el 1 de mayo. De mayo, miren. Cuando hicieron el cambio en la Sala de lo Constitucional. Hubieran creado una comisión especial, se les da el derecho de audiencia, se les da la defensa y al final se hubiera tomado la decisión. ¿Cuál hubiera sido el argumento? Ninguno. Pero la forma, el método, soy un hombre de proceso, yo creo mucho en el tema de la ley. Además, no es lo que yo crea, es que nuestra Constitución dice que nadie en este país puede ser privado de ningún derecho sin antes haber sido oído y vencido en juicio. Entonces, hay que defender principios, no personas, Diana. O sea, si no, ¿a vos cómo te gustaría el día que tuvieras un problema legal, cómo te gustaría que te tratara? ¿Con una imparcialidad? ¿Te gustaría con un juez probo, con un juez justo? No con alguien que se levante la venda, ¿verdad? Y hacerlo para un lado. Eso es lo que aspira este país. No hay ninguna sociedad en el mundo que pueda jactarse de democrática con sistemas corruptos judiciales y con sistemas débiles judiciales. No hay forma de poderlo hacer. Todavía, porque tú hablas de Estado de Derecho, todo esto, digamos que todavía estamos en ese escenario donde hay un Estado de Derecho. Quizás no como el que quisiéramos, pero estamos en este tema. Si no, pues apagar la luz.
vivís todos los días. O sea, tú irías a la sala de lo constitucional a ampararte, digamos, Sí. a aprobar el sistema ahorita. No puedo prejuzgar antes, aunque con todo lo que se les pueda decir, porque si no, imagínate lo atentatorio y lo grave. Si ese fuera al revés el caso, entonces quiere decir que todas las sentencias que han dictado estas personas son nulas. Entonces todas las decisiones que han no sirven, pues. O sea, no podés pasar hacia atrás. Y a mí se me interpretó mal cuando yo en una de las intervenciones dije de que las decisiones de la Asamblea Legislativa gozan de una presunción de constitucionalidad. Pero es que así es, Diana. Todas las leyes se presumen que son constitucionales. O sea, nadie hace una ley para que sea inconstitucional. Para que le vayan a poner una demanda a la sala. Exacto. Eso es ilógico el planteamiento. Porque los que están en la asamblea deben saber cómo hacer las leyes para que no le pongan demanda por otro lado. Ahora, yo estoy hablando en el deber ser, en la parte formal, en el proceso de formación. Por supuesto que entiendo la realidad. Sí, es como el Ejecutivo sabe lo que debe mandar y cómo lo debe mandar a la Asamblea Legislativa, para que la Asamblea no se lo rebote. Las constituciones no pueden partir de lo negativo. Se supone que los funcionarios van a cumplir con la misma Constitución. Entonces, o tú crees que el proceso de formación de ley que implica una discusión es porque a alguien se le ocurrió meterlo. Se discute, porque a través de la discusión se genera el debate y el debate genera consensos y sale una mejor discusión. Entonces, por eso es que la Constitución dentro de las fases o de los procesos de formación de ley te dice, mire, después de discutido y aprobado. O sea, lo pone cero. Contando puntualmente, creo que desde el punto de vista formal, ¿verdad? Hay un Estado de Derecho. A mí lo que implica es por qué no los activás. Juzguemos a esta gente por sus decisiones. O sea, en materia judicial, los jueces hablan a través de sus resoluciones, no a través de cuestiones políticas, ni mucho menos en una radio, en una televisión. Yo a un juez lo puedo catalogar y juzgar por su decisión. No me gusta su decisión, interpongo la apelación o interpongo uno de los recursos. Lamentablemente en el país no funciona de esa manera. Pero ¿qué justicia puedes esperar de personas que han sido electas de una manera irregular? Bueno, eso es lo que está por verse, aunque ya lo estás viendo en este momento. Hay un pecado de origen, lo que tú me querés decir. Es decir, me decía un amigo, bueno, ¿y yo cómo es que voy a ir a una sala si yo sé que me van a decir que no? Bueno, tenés razón, le digo, pero por lo menos anda, porque hoy solo estás presumiendo. Anda a hacerlo. Y ya lo ha visto. Mira, Indiana, y no es que justifique la actual. No, por el contrario. Pero la misma razón, la misma disposición. Todos los que han llegado a la sala de lo constitucional creen que son los dueños de la Corte. Todos, sin excepción, sin excepción. Error de fondo, el máximo tribunal de este país es la Corte en Pleno, no es la sala de lo constitucional. Es más, yo estoy convencido de que la Corte en Pleno puede tomar providencias en contra de la sala. Esa discusión me recuerdo que se dio hace como 10 años, ¿te recuerdas? Hace como... Me dijeron, estos, fíjense, por la pregunta que hizo Diana, bueno, si estos 5 tienen pecado de origen, eso es lo que trataste de poner. Los actuales. Los actuales. Entonces dije yo, independientemente de lo que cuadre, bueno, y los otros 10, pues, que eran legítimos, que eran electos de esa manera, y no se han sentado con estos 5, pues, ¿cuál es el tema? Porque si yo soy magistrado, si yo fuera uno de los 10 y yo considerara que esos nombramientos fueron ilegales, pues yo no hubiera ido a la Corte Plena. ¿Por qué? Porque quien convoca las sesiones de Corte Plena es el presidente de la Corte, que es a su vez el presidente de la Sala de lo Constitucional. Entonces mi gran pregunta es, bueno, ¿y qué dicen los otros 10 magistrados? Porque tú puedes tener tu posición, yo puedo tener mi posición, pero ¿quién legitimó? O sea, los otros 10, al sentarse con los 5 impuestos por esta asamblea, lo legitimó, hombre. Los legitimaron, claro. Pero pues, tal vez tenían miedo a perder su cargo, su empleo, pero ese su es otro 100 pesos. Ese es otro 100 pesos. Mira tú, el día que un juez, y que lo escuchen bien, tu gran audiencia este día, el día que un juez, por temor, por dádiva, por amoríos, ¿verdad?
no cumple su rol, ningún ciudadano va a dormir tranquilo en este país. Pero tú no El crees juez que es el eso- garante eso- de la ¿Tú libertad. no crees que eso no ha pasado cientos de veces en el Sí, país? sí, pero por lo menos hay recursos y hay instancias. Si a mí no me problema que un juez falle o a favor o en contra de una persona, porque están los mecanismos para reparar las resoluciones. Me explico, estamos hablando del máximo tribunal. Es decir, que si después de la corte es lo que le vaya a rezar a Dios Padre, pues, o a la corte celestial, porque no hay otro mecanismo. Son tribunales de última instancia. Entonces, independientemente de la posición que puedas tener tú o que tengo yo, lo que yo siempre he dicho, bueno, ¿y cuál ha sido la posición de los 10 magistrados? Los 10 magistrados, al sentarse con los 5 magistrados electos, legitimaron sus decisiones, por más que le queramos darle vuelta. Eso así es. Y si no, imagínate una corte plena. Pues. ¿Cómo es que hay corte plena con personas que tienen problemas de origen de nombramiento? Ok, otra consulta que yo no sé si se ha aclarado o no, Tony, es que la iniciativa de ley para reformas al órgano judicial debe provenir de la Corte Suprema de Justicia, porque tiene la voluntad de reformarse, de cambiar y de mejorar. Esta iniciativa vino desde el Ejecutivo. Entonces muchos abogados dicen desde el origen está mal hecho y por lo tanto no es válido. Vamos a ver, tienen razón en cuanto a que en el caso tienen exclusivamente iniciativa de ley el presidente de la República por medio de sus ministros, los alcaldes en materia de... y la Corte Suprema de Justicia en materias que le atañen a su organización y funcionamiento. Entonces, unos dicen, miren, tienen competencia exclusiva. Por lo tanto, la iniciativa de ley que le dieron los diputados no estaba dentro de lo que establece el margen de la Constitución. Y por lo tanto, esa ley debe ser declarada inconstitucional. Pues te tiene que meter el recurso, pero no por el hecho de que deja de ser ley. A eso es lo que yo me refiero. Formalmente es ley de la República, aunque tenga un vicio de origen. ¿Que a dónde se lo vas a quitar? A través de un proceso de inconstitucionalidad de la ley por no haberse seguido el proceso de formación tal y como lo establece la propia Constitución. ¿Y por qué los diputados aprueban una ley? Habría que preguntarle a los no les compete? Ese es el punto. Pues sí, porque ellos interpretan, ¿verdad?, que como nosotros somos diputados y tenemos iniciativa de ley, se la dieron. Nadie puede alegar ignorancia de la ley. Ajá, pero por eso reitero, o sea, a la Asamblea Legislativa se van a hacer leyes. Sí, y por lo tanto tenés la obligación de saber cómo se hacen las leyes. Mucho menos le va a ir a enseñar a dar misa a un cardenal, ¿verdad? No, yo creo de que en esto no hay casualidades. Eso hay que dejarlo muchísimo. Sin embargo, eso es el Estado de Derecho. Por eso es que se interpretó mal. Cuando yo le dije, mire, es que desde el punto de vista formal es una ley de la República. Que tenga un error, un vicio de origen, impúgnenla. Impúgnenla a través de los mecanismos de inconstitucionalidad de la ley, que es el caso típico. Pero si los mismos Corte Plena no se han pronunciado, ¿qué podés esperar de una sala de lo constitucional ante una demanda? Yo creo que lo único que queda aquí, hay un artículo, no sé si ustedes lo tienen ahí a la mano. La Constitución. Es el 235. De hecho, no vayan a decir que yo les dije y les dio carreta. Allá en mi carterita, Diana Verón. Ah, bueno. Ayer vi y dije, bueno, ¿y qué va a pasar con este decreto de los jueces? Ya es ley de la República, entra en vigencia el 26 de septiembre, ¿verdad? Pero que no era el otro. El 26. Es el 26, habíamos dicho 22, ¿no era 22? No, 26. Ah, ok, ajá. 26, pero habría que ver el ¿Artículo qué dijiste, Julio? 235, ya te lo voy a decir, pero finalmente quiero decirte lo que es este tema. Los jueces de la República tienen una facultad que se llama el control difuso sobre ese librito que tú tenés aquí. ¿Qué significa eso? Que los jueces, todos los jueces, por constitución, ellos pueden declarar la inaplicabilidad
de cualquier ley porque ellos la consideran inconstitucional al caso concreto. Me recuerdo que hace unos 8 años los jueces no aplicaron Por el una ley. tema de pandillas Ajá, y de todo. ajá, Okay. ¿te recuerdas? Creo que no reconocían al director de la PNC porque no era civil. No, el sino que fiscal. era- Y bueno, también no me el acuerdo, fiscal. Por ahí era, pero cabal. Pero, ajá. ¿qué decía el juez? La declaro inaplicable porque yo la considero inconstitucional. Ujú. Eso es para los jueces. Pero cuando yo te hablaba del 235, es porque a muchos se les olvida que los funcionarios tienen otro control. Y es el deber de no aplicación, así se le conoce. Ese artículo que todos creen, ustedes cuando cubren, Leámoslo, papá. ya ahí te lo voy a está todo. decir. ¿Qué lo Dice, tienen? todo funcionario civil o militar, antes de tomar posesión de su cargo, dice, deberá jurar cumplir Y hacer cumplir la Constitución. pero le puso coma, ateniéndose a que A sus textos cualesquiera que fueran las leyes, Uy, decretos, órdenes o resoluciones que la contraríen. ¿qué más le puedo decir? Si ahí lo tiene, ¿no? Vale, pero espérate, entonces cualquiera de estos jueces puede decir, bueno, yo, juez, declaro la inaplicabilidad Sí. de esta ley Porque yo la considero y inconstitucional. entonces de aquí nadie, me aquí afianzo, me nadie- afianzo en mi silla, en mi escritorio, de aquí nadie me saca. Sí, pero espérate, falta la segunda parte. Ajá. De hecho, ayer fueron a la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Y no es ahí que yo los asesoré. Alá. Yo lo había estado diciendo anteriormente, ¿verdad? A decirle que declare la INA, porque a quien le va a tocar aplicar esa ley Ujú. es a la Corte. Es a la corte. Entonces la Corte, dentro de la facultad del control difuso que tiene, perfectamente lo puede hacer, la Corte Plena. Y ahí no estamos hablando de los 5 magistrados. En la Corte Plena funciona con 8, 8 de 15. 8 de 15. Entonces ahí vamos a ver de cómo están las penas, ¿verdad? Si es cierto. Vaya, pero un juez puede inaplicar esta Sí. ley por sí mismo sin necesidad de A un que caso concreto, ¿no? Si él estuviera conociendo un caso concreto y él dice, yo declaro la inaplicabilidad que no es inconstitucional. O sea, la inconstitucionalidad solo la puede declarar la sala. Pero ¿qué tiene que hacer él? Remitirlo a la sala de lo constitucional el caso, para que la sala se active y diga si el criterio que él está ocupando es correcto o no es correcto. Y ahí pueden suceder dos cosas. Si la sala de lo constitucional dice, hey, esa normativa es constitucional, los demás jueces ya no pueden invocar el La control difuso el de la control. inaplicabilidad. Ujú. Sí, porque ya hubo. Porque ya hubo pronunciamiento. Ya hubo el pronunciamiento. pronunciamiento de la máxima instancia en este tema. Yo no le llamo los máximos intérpretes de la Constitución porque no acepto, nunca he aceptado como abogado, desde hace más de 10 años que vengo en mi calvario de la lucha, de que la Constitución pueda ser interpretada. Porque bajo ese concepto aquí se han hecho desastres. Se interpreta la ley secundaria para ver si no se adecua al texto de la Constitución, tal y como dice el 235. Porque hay que decirlo en el análisis. Aquí se modificó el artículo 85 de la Constitución. Se modificó, así como lo están oyendo, a través de una resolución judicial. ¿Qué decidía eso? Las candidaturas no partidarias. La Constitución, cuando tú lees el artículo 85, dice que el único, y a mí me enseñaron que el único instrumento es uno solo para alcanzar el poder, son los partidos políticos. Sin embargo, vía interpretación judicial, entre comillas, ¿verdad?, se permitieron las candidaturas no partidarias. La modificaron porque eso no es lo que dice la Constitución. Sí, no lo dice. Entonces yo estoy en contra de que las salas puedan interpretar la Constitución. España lo permite, sí, pero porque expresamente le dan esa facultad al Tribunal Constitucional. Aquí, si tú lees la facultad que tiene la Sala de lo Constitucional, es limitada a declarar la inconstitucionalidad de leyes, decretos y reglamentos. Punto. ¿Cómo va a declarar inconstitucional una norma constitucional? Pues, además, las inconstitucionales surten efectos hacia el futuro. Y aquí han habido decisiones con efecto retroactivo. Y ya se les olvidó la sentencia de hace poco de los militares, de la ley de amnistía. Ujú. ¿Cuál es el efecto inmediato de una inconstitucionalidad? Que expulsa del ordenamiento jurídico la norma,
pero surte efectos a partir de aquí para adelante, no de aquí para atrás, porque caería en una inseguridad jurídica. Pero no les importó. No. Declararon inconstitucionalidad la ley de amnistía con efecto retroactivo. Habráse visto. ¿Y quién dijo algo? Excepto los que señalamos en ese momento. Pero entonces les decía, cuidado con las líneas jurisprudenciales que ustedes están sentando, porque mañana va a cambiar la situación y miren dónde estamos ahorita, pues. Como que yo tenía la... Por eso no me gusta porque es mal agüero, ¿verdad? Es que después dicen, ¿y quién tiene la razón? Pues, Pues ahí sí, es donde aplica pues la frase. La frase, pues, ¿quién tiene ¿Y razón? quién tiene la razón? Nos quedan 5 minutos, pasa rápido el tiempo. Mira, Julio, yo no veo, vaya, a este gobierno, el presidente Bukele, ir hacia atrás, o sea, o sea, va hacia adelante. Vienen las reformas constitucionales, anunció... Bueno, ahí ya hubo un retroceso. Bueno, sí, creo que... No, y fuerte. Sí. Cuando el presidente expresó de que ciertas propuestas de reforma no las va a considerar. El tema del aborto. Tenés razón, Ajá, pero ajá. ahora hablo en términos generales. Viene en 30 días, dijo Iván, El tema de pensiones. No sé. Es decir, yo no veo que esté, a pesar de la presión del gobierno, del socio confiable, pues volviendo a poner a los magistrados de antes, ni al Eso fiscal está como aquella frase de la infidelidad Responsable. responsable, ¿verdad? Entonces, yo sí creo, el tema que tú acabas de poner, mandaste a hacer un estudio sobre la base constitucionalista, aborto, eutanasia y matrimonio entre personas del mismo sexo. y retrocedió. Bueno, ni siquiera retrocedió, digo, no le voy a dar validez a esas propuestas. Tema. ¿Para qué? Para no entrar en ninguna discusión, porque es un tema tan delicado, ¿verdad? De su abordaje, que fuera lo que fuera, para el lado que se hiciera, iba a haber un costo político, ¿verdad? Esta sociedad es conservadora, ¿verdad? Entonces, todo eso se analizó y por eso se pega el retroceso. Entonces, yo en política he visto muertos botando basura, ¿verdad? No hay nada escrito. No hay nada escrito. Lo que hoy tiene validez, mañana no tiene validez. Así es que no creo que sea tan así como vos lo decís. O sea, que no haya punto de retorno. Puede haber que sí. Y te pongo el ejemplo, pues. Claro que sí. Pero podría ser, bueno, pues, también estas no fueron propuestas mías, sino que formé un equipo, ¿verdad? Sí. Delegué al vicepresidente, vino este equipo y me está proponiendo tiene esto. Tiene todo el derecho. Y ¿no? De lo cual no voy a tomar en cuenta. Tiene todo el derecho. Está bien. Eso pues. Tiene todo el derecho, pero estamos hablando que era un proyecto que había sido delegado a un equipo. Entonces, ellos lo analizan. Puede ser que no solo esas 3 tomen en cuenta, puede ser que hayan más. Porque este proyecto de reforma hay un montón de cosas muy buenas y otras que no las comparto por mi formación propia de conservador. No tengo ningún derecho ni ningún empacho en decir soy un hombre conservador, ¿verdad? Soy un hombre pro vida. Yo no tengo problema en declararme así, pero tampoco me puedo cerrar que hay otra diversidad de pensamiento que por lo menos merece discutirse. Son temas que se tienen que estar en la mesa. Ustedes como medios de comunicación tenés que meter sobre la despenalidad del aborto. Va a ser un tema que lo van a haber que abordar tarde o temprano. O sea, no te podés rehuir al debate y al final, pues la mayoría va a determinar si se hace o no se hace. Y ahí sí yo creo que las consultas como es el referéndum y el plebiscito en este tipo de temas, creo que sí son valederos porque nadie tiene la razón absoluta. Nadie puede decir si es bueno el aborto o es malo el aborto. Son posiciones racionales. La justificación de figuras como esta que se incorporen en las reformas a la Constitución es darle más poder al pueblo. Sí. Y ya no hacerlo solamente de manera indirecta. Así es. De hecho, y hay que aclararlo, porque yo sí he leído toditita el proyecto de reforma. Una de las dudas que me generaba a mí era el hecho si estos 2 mecanismos iban a servir para prorrogar un periodo del mandato inmediato. Y expresamente está, por lo menos en el que yo leí, dice que tanto el plebiscito como el referéndum nunca pueden ser utilizados para prorrogarse un día más en el ejercicio de la presidencia. O sea, no puede someterse al conocimiento
por un periodo inmediato a una reelección. Entonces quedó claramente establecido. Pero como la Sala de lo Constitucional... Esa es mi interpretación. Ajá. Y por eso te dije que el 85 que hicieron fue por una vía de interpretación de la cual no comparto este servidor, les advierto, ¿verdad? El fundamento, para mí, nuestra actual Constitución, Diana y Tony, lo tengo que decir con la responsabilidad que esto implica, ¿verdad? No permite la reelección inmediata. Ni esta ni el proyecto de reforma iba la reelección pero inmediata. ¿y es necesaria? Porque la Sala de lo Constitucional actual ya interpretó. Ya interpretó, pero por vía judicial, Ajá. ¿verdad? No, por vía de una decisión que te digo, yo no comparto el criterio, la respeto por mi formación de abogado, ¿verdad? Pero formalmente hablando es una decisión judicial que tiene efecto jurídico. O sea, ¿cuál es si no hay instancia mayor? No, pues sí. ¿Quién puede decir no la va a cumplir? ¿Cómo pues? No, y no son de estricto cumplimiento, ¿no? Exactamente. Esos son los antecedentes que este servidor venía. Yo no tenía ninguna agenda personal contra ninguna sala anterior ni contra ningún magistrado, ¿verdad? Si les decía, cuidado, cuidado, y me niego aún, porque en este proyecto de reforma va el Tribunal de lo Constitucional y ahí sí de manera expresa le facultan para que interprete la Constitución. Me sigo negando a que sea interpretada la Carta Magna, porque bajo esa figura se han hecho y deshecho muchísimas cosas en este país. Ay, que hay un montón de... Mira, Gino Ortiz, saludos, excelente invitado. Si Estados Unidos dictara a los funcionarios que quieran tener, mejor ya ni nos molestemos ir a votar y que diga la tal Diana que se ha violentado el Estado de Derecho. Todo ha sido en base a ley. No, sí, yo no he dicho que se ha violentado el Estado de Derecho. La tal Diana. O los diputados no podían nombrar. O los diputados no, pues claro que los diputados, si es que a quien corresponde las elecciones de segundo grado es a los diputados de la Asamblea Legislativa. En la Asamblea tiene tres grandes retos. Esta señora está jalando siempre sus intereses, dice. Crear leyes. ¿Cuáles intereses? Bueno. Ay, Dios. Lo que debes al banco. Sí, cabal. El 0.0025. 00025. Entonces no. Y lo que pasa es que cuando elegimos, y eso es lo que el pueblo debe de entender, cuando ustedes eligen a los diputados, eligen también indirectamente a funcionarios de segundo grado. Pues sí. Porque le estás delegando a esta persona ese nombramiento. Y no, yo eso lo sabía. ¿De qué se quejan ahora? ¿Se quejan ahora? Si el poder se los delegó, los que los eligieron. Lástima que Diana y Tony solo defienden a los amos, que es comprensible. De ellos comen, no, señora, aquí comemos de lo que nosotros trabajamos. 4:30 de la mañana me estoy levantando. Cabal, así es. Bueno, he tratado de ser lo más objetivo que he podido en el análisis. Muy buen programa, es muy importante para todos escuchar diferentes puntos de vista y de manera estructurada formar nuestro propio criterio. Son pasiones y o inclinaciones políticas, dice Ana Fran Villatoro. Grande Julio Valdivieso, dice Ricardo Cuellar. Al menos este Julio no es tan cerrado y fanático contra el gobierno, no como muchos que para ellos todo es malo. Es que nadie ha dicho aquí que es malo. Yo no estoy ni a favor ni en contra. Dije que lo que es bueno hay que aplaudirlo y lo que no es bueno hay que decirlo. Pues tengo todo el derecho de disentir cuando yo considere que la cosa no es correcta. Pues sí, ahí hay un montón de comentarios más, Yesenia. Y ahora estoy boquiabierto con la calidad de charla expuesta. Podrá defendernos, dice el referéndum. Hay que llamar al Chavo el 8, hombre. Mira, gracias Julio por venir, se nos acaba el tiempo. Bueno, desde ayer le dimos la bienvenida a este nuevo patrocinador que es Robert Tony. Robert Tony ahora también está con nosotros y tiene obsequios para nuestros invitados a la charla principal. Aquí te vamos a entregar, Julio, una dotación de productos de Robert Tony. Mira, sabemos que cuando algo huele bien, huele a Robert Tony. Y es que Robert Tony tiene sabor y la tradición de la comida preparada en casa para que tus platillos despierten el apetito de todos. Hay consomés, hay pastas, hay chow mein, ahora con nuevos empaques. Aquí te va para que hagas lasaña, para que hagas coditos, para que hagas espagueti. Me dijo Sheila él que dejara la salida. No. Aquí todo se lo lleva o incluso puesto se lo puede llevar. Lo dejara a la salida. A la salida. Para el que viene mañana. No, de ninguna manera. Aquí te vamos a entregar entonces todos estos. Para ti. ¿Y tú cocinas, Julio?
Sí, bueno, Sí. si yo solo pecho no le he dado a mis hijos porque no he podido. Mira, lasaña, por ejemplo, hay pasta para lasaña, hay coditos con atún, es algo bien práctico. Vaya. Todo esto viene desde Robert Tony. Y Gracias. también tú que eres del occidente del país, aquí viene un café para ti, un café desde Santa Ana. Del volcán Ilamatepec, Es un ¿verdad? pacamara, muy bueno. Sí, de nuestros amigos de Aviva Café, que es el café oficial de Diana, Verónica y Tony. También el desayuno de San Martín está ahí por si te lo quieres llevar, ¿verdad? No hay ningún problema. A celebrar el Bicentenario en San Martín para conmemorar los 200 años de libertad. San Martín tiene disponibles todos estos platillos de nuestra gastronomía. Hoy históricos. vino un omelette con chorizo y loroco, que son 3 huevos cocinados con chorizo, loroco y quesillo, acompañados de frijoles enteros y una rebanada de pan. Hay un toast de hongos, queso suizo gratinado, champiñones y tomates cherry salteados con aceite de oliva. Un yogur con granola y frutas, una fresca y energética combinación de cereales, pasas, nueces, yogur natural y frutas servido con miel de abeja. Hay pancakes con Nutella y banano, hay arroz en leche. Hombre, esto está de campeones. Y esto vino gracias a Línea Rosa, un transporte integral, servicio de transporte integral y exclusivo para mujeres, conducido por mujeres. 2207-2132 o 6200-4491. No se arriesgue, contrate a Línea Rosa. Gracias, Julio. Vamos a la pausa y regresamos.